pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por él ya alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hasta aquí hemos leído hasta el versículo 22, del 1 al 22 de Hebreos 11, pero antes de ingresar le vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo Melo que esté orando para ingresar al estudio bíblico de esta noche. Buenas noches, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos de estar un viernes más reunidos en tu santo nombre, para aprender tu bendita palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu nos ministre a través de ella y podamos, Señor, aprender y sobre todo poner en práctica todo aquello que aprendamos en este día. Todo esto lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más. Bienvenidos, muy buenas noches. El tema de hoy es fe, ejemplo para ayudar a los desanimados, parte 3. Vamos a leer el versículo 13 y dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que era extranjero y peregrino sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban un mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hemos leído versos 13 al 16 de Hebreos 11. Ya el texto nos habla de la promesa de Dios a Abraham y Sara, y ellos creyeron dentro de su todo imperfecto, aunque murieron sin recibirla. Muchas veces queremos cosas que son humanas y que anhelamos para nuestro propio deleite, satisfacernos a nosotros, para nuestro confort, para ayer. Pero las cosas que tú quieres, lo que yo quiero, como hombre pecador e imperfecto, no es agrado a la vista de Dios. Cuando leemos a Enoc que caminó con Dios, eso significa que no le daba importancia al mundo de su tiempo, no daba oídos a manipulaciones en su tiempo. En nuestra actualidad, las informaciones, las noticias es al instante, y al escucharla ya genera a nosotros el temor de tener la última gripe, y ya nos enfermamos con solo escucharlo. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, así nos dice Proverbio 1:7. Dejemos en claro que la promesa dada por Dios no es tomada al azar o livianamente, y me refiero a que veían la promesa lejos, aunque se cumplió en el tiempo de Dios, y no de lo que recibieron la promesa, aunque ellos sabían que este mundo no era su hogar. Hoy tenemos hermanos que preguntan, si Cristo viene antes, ellos no pueden jubilarse, no pueden ver los hijos casados, no pueden terminar de pagar la casa. Hermanos, es carnalidad, sinceridad con este cristiano que no ve lo que nos dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Un momentito, estimados, hemos leído 2 Corintios 4:18. Ninguno de los que practicaban llegó a tomar posesión de la tierra prometida. Fueron nombrados toda la vida y no vivieron nunca como residente en ningún sitio. De aquí sacamos ciertas lecciones de carácter permanente de lo que hemos leído desde el 13 hasta el 16 de Hebreos. Primero, vivieron siempre como extranjeros, dice Berkeley. El autor de Hebreo les aplica 3 palabras griegas muy gráficas. En el 11:13 lo llama xenoix o xenos. Significa esta palabra extraño o extranjero, de lo que deriva de español xenofobia, entre otras. La suerte de los tales era en el mundo antiguo, se los mira con desprecio, con suspicacia y hasta con odio. En Esparta, xenos equivalía a bárbaros, unos escribas quejándose de que la despreciaban porque soy un xenos o soy un bárbaro o un extranjero o extraño. Los patriarcas se pasaron la vida como extranjeros en una tierra que no era suya, dice Berkeley. Ve, en el verso 11, que hemos visto en la semana pasada, usa la palabra paroikeis, que es habitar como extranjero, en la parte de Abraham. Paroikos era un residente extranjero. Se aplica esta palabra a los judíos que fueron deportados a Babilonia y a Egipto. Un paroikos no era mucho más que un esclavo en la escala social. Tenía que pagar un impuesto como extranjero. Siempre era un extranjero y solo si pagaba formaba parte de la comunidad hasta cierto punto. En el verso 13 usa la palabra paravidemos en griego. Esta era una que estaba estimadamente temporalmente, pero que tenía la residencia permanente en algún
otro sitio de ese país que estaba como extranjero. A veces su estancia era limitada estrictamente. Una parepidemos estaba de pensión, no tenía hogar propio donde le había echado la vista. Las prácticas fueron toda la vida personas que no tenían un lugar fijo que pudieran llamar su hogar. Eso era una cosa humillante en los tiempos antiguos y aún lo sigue siendo en muchos lugares. Era llevar siempre una estima. En Eclesiastés 29, 22 al 28 hay una referencia, un pasaje lleno de añoranza. Mejor vive un pobre que se cobija en una paja que el que se aloja suntuosamente en casa extraña. Conténtate con lo poco como lo mucho y no tendrás que soportar el oprobio de la vida nómada. Mala vida es ir casa en casa y donde eres extranjero no puedes abrir la boca. En caso de que sea extranjero beberá desprecios y además tendrá que escuchar cosas amargas, dice Berkeley. Ven aquí, forastero, y ponme la mesa y sírveme lo que tengas. Lárgate, forastero, de este lugar respetable. Ha venido mi hermano y necesito la casa. Cosas dolorosas para hombres entendidos, censurados en cuanto al alojamiento y las burlas del prestamista. En cualquier tiempo es una desgracia ser forastero en tierra extraña, pero en los tiempos antiguos se añadía a las incomodidades naturales la amarga de la humillación. Los patriarcas fueron toda la vida forasteros en tierra ajena. La figura del forastero se ha convertido en la reprensión de la vida cristiana, nos dice Berkeley. Tertuliano dijo del cristiano: sabe que en la tierra no es más que un peregrino, pero su dignidad está en el cielo. Y Clemente de Alejandría: no tenemos patria en la tierra. Y Agustín: somos transeúntes exiliados de nuestra patria. Eso no quería decir que los cristianos eran unos, con perdón la palabra, estúpidos, dice Berkeley, que vivían en las nubes, desconocían de la vida y trabajaban de su mundo, sino que siempre tenían presente que eran un pueblo de caminantes. Hay un dicho atributo a Jesús que no se consigue en el Evangelio. En el mundo es un puente, él sabía para poner él, pero no construía sobre él su morada. El cristiano se considera un peregrino en la eternidad, dice Berkeley. Como segundo punto, a pesar de todo, estos hombres no perdieron nunca la visión en la esperanza en Dios, aunque tuviera que pasar mucho tiempo para que esa esperanza se hiciera realidad. Su luz brillaba siempre en sus ojos. Aunque el camino fuera muy largo, no se detenía nunca, nunca se rendían, vivían en esperanza y morían en expectativas. Así nos dice Berkeley. Tercer punto, a pesar de todo, nunca quisieron volver atrás. Sus descendencias, cuando estaban en el desierto, a menudo querían volver a las ollas de Egipto, pero no los patriarcas. Habían emprendido el camino y no se les oscurecía volver atrás. El vuelvo existe lo que se llama el punto sin retorno. Cuando el avión ha llegado a este punto, ya no puede volver atrás. Su reserva de combustible ha llegado a un nivel que no le permite más que seguir adelante. Una de las tragedias de la vida es el número de personas que se vuelven atrás un poquito demasiado pronto. Otros esfuerzos, una pequeña esperanza de otro poquito, haciendo que el sueño se hiciera realidad, dice Berkeley. En el momento en que los cristianos se lanzan a una presa de Dios le envía, debe considerar que ha pasado el punto sin retorno. Cuarto, estos hombres podían seguir adelante porque los atraía lo que estaba todavía más allá, en la promesa de Dios. El que quiere ver mundo se siente atraído por los países que no conoce. Al gran artista o compositor le impulsa la idea de una interpretación o una producción como nunca se ha hecho y se pregunta si lo logrará. Los patriarcas tenían algo más allá y nosotros también. Quinto,
dice Berkeley. Como estos hombres eran como, no se avergonzaba de que le llamara a su Dios. Por encima de todo, Dios es el Dios del nombre aventurero. Le encantaba los que están después de aventurarse por su nombre. El prudente, como don, es lo opuesto del hombre de Dios. El que se lanza a lo desconocido y sigue adelante, llega a Dios al final, así nos dice Berkeley en su comentario. El capítulo es muy largo, así que debe condenarlo como el apóstol mismo, pero el pueblo de Dios no tiene una cuenta ese país de donde salieron. Tiene oportunidad de regreso, pero no tiene deseo de volver. Que la gracia de Dios siempre evite que alguno de ustedes se vuelvan atrás, porque es volver a la perdición. Su rostro está hoy hacia el cielo. Mantenerlo así recuerda la condenación de cualquier que apostata, así nos dice Spurgeon en su comentario. Es imposible, si se apartan, renovarlo de nuevo para arrepentirse del mismo. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? De ahora en adelante no sirve para nada, sino para ser arrojada y hollado por el hombre. Sí, Señor, guarda a tu siervo, sosténme y estaremos a salvo. Ellos no se avergonzarán de ser llamados el pueblo de Dios, y Él no se avergonzará de ser llamado su Dios. Buscan una ciudad y Él les preparará una ciudad. Evidentemente, Él y ellos están bien de acuerdo. Quiere un cielo y Él los está preparando y preparándolos para el cielo, así nos dice Spurgeon en el análisis de los versos 13 al 16 de Hebreos 11. Veamos ahora desde el 17 al 18 que dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiendo dicho: en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En Abraham fue cumplida la promesa inmediata de su hijo en su vejez, aunque en lo carnal, en el pecado, tuvo a Ismael por medio de Agar, sierva de Sara. Un mandato de parte de Dios no generó ninguna duda de que la promesa de su hijo era continua cuando el Señor le pidió que llevara al monte a sacrificar a Isaac. Y veamos este capítulo 22 de Génesis. Vamos a leer para tener el contexto de estos versículos que hemos leído, que es el versículo 17 y 19 de Hebreos. Reitero, vamos a escuchar, y si usted quiere acompañarnos, Génesis 22, y así nos dice. Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de la Biblia. En esta oportunidad será el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham:
Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado de un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Hasta aquí hemos escuchado y leído el capítulo 22 del 1 al 14, a referencia de los versículos anteriores del 17 y 18. Sigamos. Podemos decir que veremos a los patriarcas y antepasados de las Escrituras, e inclusive nuestros seres queridos, en una esperanza en Él, como nos dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. La historia de Isaac, que se nos cuenta en Génesis 22, del 1 al 18 o al 14, como referencia, sumamente dramático de cómo Abraham asumió la prueba suprema de que se le demandará la vida de su único hijo. En cierto sentido, esta historia ha caído en descrédito. Se la incluye de programa de educación cristiana porque se considera que enseña algo inadecuado, según algunos estudiosos que son de la negativa crítica. Mantiene que todo sucedió solamente para que Abraham aprendiera que Dios no quiere sacrificio humano. No cabe duda de que eso es verdad, pero sí que queremos ver esta historia de su grandeza y cómo vio el autor de Hebreos. Tenemos que tomarla en su valor facial, dice Berkeley, y fue la respuesta de un hombre al que se pidió que le ofreciera a Dios a su propio hijo. Primero, esta historia nos enseña de que debemos estar dispuestos a sacrificar lo que no es más querido por nuestra fidelidad a Dios, habiendo muchos que le han sacrificado la carrera a lo que consideraban que era la voluntad de Dios. J.P. Strutter era pastor de la Iglesia Reformada Presbiteriana de Greenock, una congregación pequeña que no es ni falso ni descortés decir, tenía un gran pasado, pero no tenía futuro. Si hubiera estado dispuesto a dejar la iglesia de su padre, hubieran podido escoger el mejor púlpito del país, con las más considerables ventajas económicas, pero los sacrificios, todo por lo que consideraba su fidelidad a la voluntad de Dios. A veces uno tiene que sacrificar su relación personal, puede que se sienta llamado por Dios a una tarea en una espera difícil y en un lugar poco atractivo, y tal vez su novia o su pareja matrimonial no está dispuesto a arrastrarse con él. Él tiene que escoger entre lo que cree la voluntad de Dios y una relación que significa mucho para él. Cuando Bunyan estaba en la cárcel, le preocupaba lo que sería de su familia si le ejecutaban. Especialmente no le dejaba el recuerdo de su hija ciega, a la que quería tanto. O decía: me veían en aquella circunstancia como un hombre que tuviera que describir su propia casa sobre la cabeza de su mujer y sus hijos, y creía que tenía que hacer lo que tenía que hacer, dice Berkeley. Abraham era un hombre que estaba dispuesto a sacrificar a Dios hasta lo que le era más querido. Esto sucedía una vez y otra vez a la iglesia primitiva.
del libro de los Hechos. En una familia, en uno de los miembros se hacía cristiano y los otros no, los hijos se convertían a Cristo y los padres no. La espada descendía sobre aquella casa, y a menos que hubiera habido personas que amaban a Cristo más que a todo lo demás, hoy no existiría la iglesia. Dios debe ocupar el primer puesto en nuestra vida o no estará en ella. Se cuenta de 2 niños lo que dieron como regalo un arca de Noé de juguete, habiendo oído contar la historia del Antiguo Testamento, y así dijeron que ellos tendrían que hacer un sacrificio. Pasaron revista a los animales del arca de juguete, y por último se dijeron que una oveja que tenía una patita rota. Lo único que estaba dispuesto a darle a Dios era un juguete roto que no les importaba. Así es como mucha gente está dispuesta a sacrificar algo a Dios, pero solo lo más querido y lo mejor es bastante bueno para dárselo a Él. Así nos dice Berkeley. Segundo, Abraham es el modelo del que acepta lo que no puede entender. Dios le hizo aquella demanda incomprensible. Dios le había prometido que por medio de Isaac su descendencia se multiplicaba hasta llegar a ser una nación poderosa por la que vendría bendiciones a todo lo demás. El cumplimiento de la promesa dependía de la vida de Isaac, y parecía que Dios quería acabar con esa vida. Como dijo Crisóstomo, las cosas que Dios parecía luchar con las cosas de Dios, y la fe lucha con la fe, y el mandamiento lucha con las promesas. A todos nos llega alguna vez algo que parece que no tiene razón de ser y que desafía toda explicación. Es entonces cuando uno pelea la batalla más difícil, el aceptar lo que no puede entender. Entonces aún no le queda más que obedecer y decir: Dios, tú eres amor, en eso afianzo mi fe. Nos dice Berkeley. Tercero, Abraham es el modelo del hombre que en la prueba encontró la salida. Si le tomamos la palabra a Dios, nos lo jugamos de todo por Él, hasta cuando parezca que nos encontramos ante un muro negro, se abrirá una salida, así nos dice Berkeley. Veamos los textos del verso 20 al 22 de Hebreos 11. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hay algo que enlaza estos ejemplos de fe. En cada caso se trata de la fe de uno que está a punto de morir. La bendición de Dios, Isaac, está en Génesis 27, verso 28 al 39 y 40, como referencia. La dio poco después de decir: mirad, yo ya soy viejo y no sé cuándo me voy a morir. Y fue Dios te dé el rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de vino, que haya prueba de sirvan y nación que se someta. La bendición de Jacob se encuentra en Génesis 48, del 9 al 22. Se nos acaba de decir que llegó el tiempo de la muerte de Israel. En Génesis 47, 29 como referencia, la bendición fue: sea perpetua en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplique en gran manera en medio de la tierra. Génesis 48, 15, 16. El incidente de la vida de José se encuentra en Génesis 50, 22 al 26, cuando José estaba al final de su vida. Hizo que los israelitas le juraran que no dejarían sus huesos en Egipto, sino que se les llevaría con ellos cuando marcharan para poseer la tierra prometida, cosa que a su tiempo cumplieron en Éxodo 13, 19 y Josué 24, 32 como referencia. Lo que el autor de Hebreos, dice Berkeley, quiere subrayar con nosotros es que
3 hombres murieron sin que se cumpliera las promesas que Dios había hecho y darle la tierra prometida y de hacer que Israel una gran nación. Isaac fue un nombrado de toda la vida. Jacob estaba exiliado en Egipto. José había alcanzado una posición importante, pero seguía siendo un forastero en tierra extranjera, y sin embargo nunca pusieron en duda que la promesa se cumpliera. No murieron desesperados, sino esperando. Su fe venció a la muerte. Aquí hay algo de permanencia, grandeza. Todos estos hombres tenían en mente la misma verdad. La promesa de Dios es verdad, porque Él jamás incumple su promesa. Puede que yo no lo vea y que muera antes de que se haga realidad, pero soy un eslabón para ese cumplimiento. El que se cumpla o no depende de mí. Aquí tenemos una de las razones supremas de la vida, dice Berkeley. Puede que nuestra esperanza no se realice durante nuestra vida, pero debemos vivir de tal manera que apresuremos su cumplimiento. Puede que no se le conceda a todo el mundo el entrar a gozar de todas las promesas de Dios, pero se le concede vivir con la fidelidad que se acerque el día en que otros los experimenten. A todos nosotros nos corresponde la tarea de ayudar a Dios a hacer realidad su promesa, así nos dice Berkeley. El bastón que le había ayudado tantas veces en su peregrinación temprana, el bastón en la que se apoyaba cuando regresaba de luchar de su lucha, deteniendo su muslo, decía Spurgeon, se apoyó en él mientras se sentaba en posición vertical en su lecho de muerte y pronunció la bendición de despedida. Entonces, como ve, Abraham, Isaac, Jacob, todos vivieron por fe. Hicieron su obra por fe y distribuyeron bendiciones a sus hijos por fe. Amigos, ¿tienen esta fe o no? Si la tiene, bendita eres entre los hombres, bendita entre las mujeres. Si no la tienes, ¿qué esperanza hay para ti en esta vida o en esta eternidad? Así terminamos con Spurgeon este estudio hasta el versículo 22 de Hebreos. Y terminamos orando, hermanos, valga la redundancia. Señor, confiamos en esa promesa que tú vas a venir, que tú nos has elegido cada uno de nosotros, no solo los que estamos aquí presentes, sino cada uno de los cristianos en diferentes puntos del mundo. Gracias, Señor, por sacarnos, como dice el Salmo, de ese pozo cenagoso de pecado, y que cada día, Señor, tú renuevas la misericordia por medio de tu Escritura en nosotros al recordar que quizás hoy me voy contigo, pero la promesa va a seguir, en el sentido de que tú vendrás. Y si es en el tiempo que tú vengas y nos vayamos todos juntos, bueno, Señor, la promesa se cumple. Gracias, Señor, por aumentar la esperanza de nosotros y la fe por medio de ti. También gracias, Señor, por cada cosa que tú haces en medio de nuestras congregaciones. De más es decir, Señor, que te agradecemos por suplir, si está dentro de tu voluntad, cada necesidad, tanto espiritual, física y emocional. Gracias, Señor. También te pedimos, Señor, por diferentes iglesias y hermanos en diferentes puntos del mundo que están siendo perseguidos y desplazados, Señor. Ahora, Señor, sumando más guerra en este mundo. Tú sabes también, Señor, que por medio de tu Escritura, Señor, nos estás alertando cada día que se abrirán nación contra nación. Oh, Señor, resguárdanos y danos esa fe necesaria, como hemos estudiado hoy, esa esperanza viva que está solamente en ti, Señor, y que no decaigamos y que fijemos la mirada en ti. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Amén. Bendiciones, hermanos.